Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Te Cuento la Biblia. En esta ocasión vamos a estar analizando por qué el Antiguo Testamento es importante aún en nuestro tiempo. Suele darse en nuestras congregaciones que no se suele estudiar demasiado el Antiguo Testamento, o si se predica sobre él, quizás se usan los pasajes más conocidos como, no sé, la historia de José, algunos aspectos de la historia de David y demás, pero no se le suele dar tanto énfasis cuando en realidad abarca gran parte de la revelación que Dios nos dio. Es más, el Antiguo Testamento eran las únicas escrituras que existían en la época de Jesús, lo que nos habla de su gran importancia. Por eso, en este video vamos a enfocarnos en 5 puntos por los cuales el Antiguo Testamento sigue siendo importante aún para nosotros en nuestro tiempo. En primer lugar, antes que nada, el Antiguo Testamento nos habla de Dios. Nosotros como hijos de Dios estamos llamados a conocer a Dios con toda nuestra mente, amar a Dios con toda nuestra mente, entre otras cosas, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. Y amar a Dios con nuestra mente implica hacer todo lo que podamos para conocerlo. Obviamente no podemos llegar a un conocimiento absoluto de un Dios infinito porque nuestra mente es limitada. Dios se reveló a través de las escrituras, pero no llegamos a tener un conocimiento absoluto de Dios. Nunca podremos tenerlo en esta tierra. Por lo tanto, tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo para conocer a Dios, entender quién es Él, aspectos de su personalidad, todo lo que tiene que ver con la teología, pero es algo que nunca vamos a cubrir por completo. Ahora, como nunca lo vamos a poder cumplir, no significa que no hagamos el mejor intento. Y hay muchos aspectos de Dios, de quién es Él, de por qué obra como obra, que los encontramos solamente en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, un primer motivo para estudiar el Antiguo Testamento es que por medio de él podemos conocer más a Dios. En segundo lugar, es importante el Antiguo Testamento porque tiene profecías que se fueron cumpliendo. Sobre todo profecías acerca de la obra de nuestro Señor Jesús. Sabemos que Jesús es efectivamente el Mesías esperado porque en él se cumplieron un montón de profecías y aún hay muchas que quedan por cumplirse en su segunda venida. De hecho, si hay algo que caracteriza al Antiguo Testamento es la tensión que se da entre dos líneas proféticas. Una es la de un siervo que iba a venir a sufrir, mientras que la otra es la de un gobernante que iba a venir a establecer justicia, un rey justo. Bueno, la cuestión es que este problema se resuelve con las dos venidas. En su primera venida Jesús vino para ser el siervo sufriente, para humillarse, para morir en nuestro lugar, mientras que en su segunda venida Él va a venir para establecer el reino de los cielos de manera definitiva, para establecer la consumación del reino de los cielos. Pero aún así lo que vemos en el Antiguo Testamento es que en él se cumplieron un montón de las profecías que habían sido establecidas. Incluso muchas de ellas no tenían que ver con aspectos que él pudiera controlar. Por ejemplo, es interesante que antes de que existiera la crucifixión, se menciona que maldito era todo aquel que muriera en un madero. Y Jesús justamente fue crucificado. Incluso cuando los romanos todavía no existían como república, Dios ya había establecido que su hijo sería sacrificado en un madero, haciéndose maldición por nosotros, es decir, pagando el precio de nuestros pecados. Hay muchísimas profecías de las que podíamos hablar que se cumplieron en Jesús, desde la derrota de Satanás en Génesis 3:15, pasando por el nacimiento de una virgen, el ser llamado Emmanuel, el ser ungido por el Espíritu, ser llevado a Egipto, el haber nacido en Belén, el ser llamado el buen pastor, el que fue vendido por 30 piezas de plata, muchísimas profecías que se cumplieron. Acá en el video les pongo una imagen de un total de 70 profecías con su pasaje en el Antiguo Testamento y su pasaje en el Nuevo Testamento, de cómo lo que decía el Antiguo se cumple en el Nuevo. Nada, 70 profecías que pude ir recopilando y armando. Esto lo armé todo por mi cuenta, así que no van a encontrar esta lista tal cual en ningún otro lado.
Y bueno, díganme también ustedes ahí en los comentarios si hay alguna más que recuerden que podamos agregar a la lista, porque como les digo, hice mi mayor esfuerzo, pero es muy probable que haya muchas más que se cumplieron en Jesús. Entonces, el Antiguo Testamento también es importante porque en él se cumplen las profecías que nos demuestran que Jesús es el Mesías. Luego, un punto más nos indica que Jesús es el centro del Antiguo Testamento. Es decir, Jesús no solo es el centro del Nuevo Testamento, de lo que tenemos en la parte final de la revelación de Dios, sino que toda la Biblia nos habla de Jesús. Y esto se pone en evidencia en dos pasajes. En Lucas 24 están los dos. Uno es Lucas 24:27, dice: entonces, comenzando por Moisés y por los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Es decir, anunció a los discípulos que iban camino de Maús, les mostró cómo lo que habló Moisés, lo que hablaron los profetas, apuntaban a él. Todas las escrituras, en ese momento las escrituras eran en el Antiguo Testamento, tenían como centro a Jesús. Luego, si avanzamos un poco, ya Jesús hablando con todos los discípulos, en Lucas 24:44 dice: cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esto es interesante porque la ley de Moisés se refiere al Pentateuco, los 5 primeros libros. Los salmos podrían interpretarse como los libros poéticos, que involucra desde Job hasta Cantares, y luego los proféticos, con su contexto histórico, abarca todos los libros de los profetas, pero también los libros históricos, que irían desde Josué hasta Esther, porque justamente todos esos libros son el contexto histórico de las profecías que fueron dando cada uno de los profetas. Así que básicamente todo el Antiguo Testamento habla de Jesús. Jesús es el centro de toda la escritura. Luego vemos que en un cuarto punto, el Antiguo Testamento también contiene el Evangelio. El Evangelio, la buena noticia de que Dios dispuso un plan para traer salvación a la humanidad, no es algo que surgió en el Nuevo Testamento. Que Dios recién, cuando vino Jesús a este mundo, empezó a mencionar el Evangelio y recién ahí llegó la buena noticia. No, el Evangelio es algo que es central en el plan de salvación. De hecho, el Evangelio es el plan de salvación. Nosotros llevamos adelante la misión de Dios que implica dar a conocer, dar testimonio de ese Evangelio. Pero leamos algunos pasajes. Gálatas 3:8 dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Cuando Dios llama a Abraham en Génesis capítulo 12 y le hace la promesa de que por medio de él la bendición llegaría a todas las naciones, estaba anunciándole la buena nueva de antemano. La buena nueva, justamente la traducción de buena nueva sería evangelio. Dios le anunció el evangelio a Abraham cuando le dijo que por medio de su descendencia llegaría la bendición a todas las naciones. Otro pasaje similar en el que encontramos una referencia así está en Romanos 1, versículos 1 y 2, que dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Es decir, Dios había prometido el evangelio por medio de los profetas del Antiguo Testamento. Dios ya había establecido que por medio del Mesías vendría la salvación. Obviamente la revelación fue avanzando y fue progresando en la medida que fue corriendo el tiempo, pero aún así el mensaje siempre fue uno solo. Y un último punto importante a la hora de estudiar el Antiguo Testamento es que el Antiguo Testamento también fue inspirado por Dios. Dice 2 de Timoteo 3:16: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Esto implica que Pablo, cuando estaba escribiendo, estaba hablando del Antiguo Testamento, porque en la época que Pablo escribe todavía no estaba conformado el Nuevo Testamento como lo conocemos hoy en día. Quizás obviamente Pablo tenía en mente algunos de los escritos, porque muchos los había hecho él incluso, del Nuevo Testamento, pero todavía no estaba conformado como tal. Lo que sí era seguro que hace referencia a esta palabra escritura inspirada por Dios es justamente el Antiguo Testamento.
es aquel que tenía todas las promesas acerca del Mesías que vendría a llevarnos de regreso a Dios. Así que entonces, para resumir, tenemos 5 puntos por los cuales el Antiguo Testamento es importante y merece la pena estudiarlo. En primer lugar, el Antiguo Testamento nos habla de Dios y por medio de él podemos conocer más al Creador. En segundo lugar, el Antiguo Testamento nos habla de profecías que luego nuestro Señor cumplió en su venida. En tercer lugar, el Antiguo Testamento nos habla de Jesús. En cuarto lugar, el Antiguo Testamento también tiene como centro el Evangelio. Y en quinto lugar, el Antiguo Testamento fue inspirado por Dios. Todas estas cosas debieran ser motivación suficiente para que nosotros tomemos el compromiso de profundizar más en las Escrituras, profundizar más acerca de lo que Dios nos enseñó de la manera que Él mismo se reveló. Contame qué te pareció este video, si hay algún otro motivo por el cual crees que el Antiguo Testamento es importante estudiarlo. Por lo demás, de mi parte, los animo a poner un like, como siempre les digo, y nos vemos en el próximo video de Te Cuento la Biblia.